Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Ya. Me avisan, por favor, si ven lo que estoy compartiendo. Sí, Licen, se puede ver. Ya, bien. A ver, esperaremos 2 minutitos más para que terminen de conectarse sus compañeros. Sí, vamos a comenzar con la clase, jóvenes. Lice, y ponemos los nombres en el chat. Sí, por favor, vayan colocando sus nombres en el chat para que sea parte de su asistencia, Ah, por favor. Listo, dice Gastia. Ya. Hola, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Ya. Bien, si no me equivoco, no están pudiendo ingresar.
Entonces, ahí vamos. La anterior clase estábamos hablando eh, sobre las alteraciones que se pueden dar a nivel de los pares craneales, ¿sí? ¿Qué es lo que llega a ocurrir de cierta manera? Hablamos la parte de la parálisis facial, y del séptimo, en realidad estábamos hablando del séptimo par craneal, en la anterior clase, al finalizar la clase. Y mencionábamos, ¿no? De cierta manera, cómo era la relación de la alteración cuando llega a haber una parálisis periférica o una parálisis central, ¿sí? Que de cierta manera a nivel central se podía decir de que había solamente una afectación de la hemicara inferior, ¿sí? De la parte inferior de una hemicara, como se está viendo en esta imagen de acá, ¿sí? Donde se llega a afectar en comparación cuando la lesión llega a ser periférica, ¿sí? Que llega a afectar prácticamente a una hemicara. Tenemos el noveno par, el glosofaringeo, que dentro de las alteraciones que podemos nosotros encontrar, vamos a hablar sobre la parálisis del glosofaringeo, que de alguna manera llega a ser un trastorno a nivel del gusto, ¿sí? Van a haber alteraciones en la parte de la deglución. La persona de cierta manera ya le va a costar poder hacer pasar los alimentos. Eh, entonces llega a haber una dificultad en la ingesta de alimentos que no solamente se va a dar a través de sólidos, sino que también los líquidos, ya va a ser va a ser incómodo y llegar a hacer pasar, ¿sí? Y también otra de las alteraciones que podemos mencionar de cierta forma, estaríamos hablando de la neuralgia del glosofaringeo, que se va a caracterizar por llegar a tener, bueno, van a haber, va a haber la presencia del dolor, ¿sí? Una de las características es el dolor que se da cuando la persona ya trata de hacer pasar los alimentos, ¿sí? En la parte de la deglución, cuando el paciente o la persona llega a tener movimientos a nivel de lo que es de la cabeza, el momento que empieza a toser, ¿sí? Cuando llega a bostezar, sobre todo. Entonces, llega a tener este tipo de complicaciones. Se puede mencionar de que de alguna manera estas alteraciones, una de las causas pueden ser a nivel periférico y otra a nivel de lesiones centrales, ¿sí? Como la parálisis central del nervio vago. A nivel periférico podríamos hablar prácticamente de lo que es una neuritis, ¿sí? Puede haber compresión del nervio, ¿sí? O un accidente, un golpe, ¿sí? Lo que son la parte de los traumatismos prácticamente a nivel del nervio. Les voy a mostrar, vamos a ver acá, les voy a mostrar un video. Me van a avisar si pueden escuchar el audio, por favor. Beatriz sufrió un trastorno muy doloroso que recientemente le fue diagnosticado. Comenzó con los síntomas en septiembre del 2015 y en marzo de este año le dijeron que padece neuralgia del glosofaringeo, una enfermedad rara que se presenta en una de cada 100,000 personas. Me duele todo el cuello.
la cabeza, el cerebro, lo siento pesado. Cuando tratamos de pasar los alimentos, sentimos que es como si nos fuéramos a desmayar, nublada la vista. Precisamente uno de los principales síntomas que dan referencia a los especialistas de que una persona como Beatriz tiene neuralgia del glosofaringio es no poder comer bien. Las personas sufren al momento de probar un bocado. Esto que estoy haciendo yo, a ellos se les dificulta. Al principio es cuando uno come nada más, pero ya después hasta la ropa, las cobijas que te rozan al tallarte, te duele el cuello y te molesta. Como si tuvieras algo que no te deja pasar y quisieras pasar la saliva para que se te pase. Siento que me hago hasta con la saliva. La neuralgia del glosofaringio es una de tantas neuralgias que pueden ocurrir. Las neuralgias son trastornos de los nervios sensitivos únicos, es decir, son mononeuropatía. Y por ello la dificultad para el diagnóstico. Además de ello, la presentación clínica no le es muy típica. Es un dolor a menudo unilateral que ocurre sobre todo en la parte posterior de la garganta, en la base de la lengua, puede ocurrir también en el filo de los dientes, puede ocurrir en el oído. Beatriz ya perdió 10 kilos en unas cuantas semanas y no es la única. Su hermano Ricardo ya comenzó con las molestias. Una tomografía computarizada o una resonancia magnética pueden confirmar el diagnóstico. A partir de septiembre yo también tenía dolor en el cuello, pero no le tomé importancia, creía que era otra situación. Pero ya de febrero a la fecha he presentado los síntomas y se han presentado, digamos, de manera rápida. La primera línea de tratamiento son los analgésicos, pero la segunda línea y que la enorme mayoría de los pacientes finalmente la necesitan son los antiepilépticos. En los casos ya de mucha renuencia se han practicado cirugías de descompresión del nervio glosofaringio. Ese es el origen de este trastorno, la compresión por un vaso sanguíneo de la raíz del nervio glosofaringio, que se ubica cerca del tallo cerebral. Un buen tratamiento ayuda a desaparecer casi por completo los molestos síntomas. Bien. Bueno, el anterior era igual a otro video de otro paciente que sufre de esta alteración a nivel de lo que es el glosofaringio. Vamos a Dice hablar. una preguntita. ¿El glosofaringio, esa afección que tuvo la señora, puede ser hereditario? No, no llega a ser hereditario. Puede haber una Bueno, tendencia de la persona, ¿sí? Eh, pero no de un orden ¿qué es? Genético, ¿sí? perfecto, Lice, gracias. Sobre todo se da a nivel de lo que, bueno, como veíamos en el video, se da a nivel de la compresión, ¿no? Ya, a ver, hablábamos, bueno, vamos a hablar sobre el neumogástrico, ¿sí? Ya, dentro de las alteraciones, ¿sí? Una de las la más frecuente va a ser la parálisis del nervio, ¿sí? De cierta manera, esta parálisis que puede ser tanto de manera unilateral como de manera bilateral. Va a haber una alteración, ¿sí? Que de cierta manera va a ser de manera podríamos decir que es netamente del neumogástrico, o de cierta manera va a venir a nivel del el neumogástrico, ¿sí? Puede asociarse, ¿sí? A través de otros nervios, una parálisis que puede afectar a otros nervios. Entonces, como estábamos hablando hace rato del glosofaringio, ¿sí? De cierta manera, a nivel de lo que es el neumogástrico,
también va a tener alguna relación. Por eso se dice que la parálisis puede existir de manera pura o asociada, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hay una lesión a nivel de este nervio, esto puede ser prácticamente como, eh, ¿se ubican cuando hemos hablado de la parálisis facial? ¿Sí? Presenta un núcleo y el núcleo, ¿sí? Va a tener una parte superior y una parte inferior. Entonces, cuando hablamos a nivel de este nervio, también, de cierta manera, podemos decir que puede existir una lesión por debajo del núcleo, entonces va a ser una parálisis infranuclear, ¿sí? Que puede ser una parálisis prácticamente que se va a dar a nivel del núcleo, que se la denomina como una parálisis nuclear, y la otra que llegaría a ser la parálisis supranuclear, que de cierta manera estaríamos hablando ya de que la parálisis te va a dar por encima de lo que es la parte nuclear, ¿sí? Y eso se va a dar sobre todo a nivel de lo que son las conexiones corticonucleares. Eso quiere decir las conexiones que vienen a través de las fibras que van a bajar desde la corteza hacia lo que son los núcleos, ¿sí? Directamente hacia el núcleo del vago. ¿Qué más podemos? Ya. A nivel de lo que son las parálisis infranucleares y nucleares, ¿sí? Si hablamos de una parálisis de manera unilateral, ¿ya? Entonces, esta parálisis va a llegar a provocar una alteración, una parálisis prácticamente a nivel del velo palatino, ¿sí? Pero de un solo lado. También va a haber alteraciones o pérdida de movimiento a nivel de las cuerdas vocales de manera unilateral, ¿sí? Va a haber una disminución a nivel del reflejo nauseoso, ¿sí? Va a ser, nos dice la bibliografía, de que de alguna manera llega a ser de forma inconstante la aparición de parestesias, ¿sí? O una disminución a nivel de la sensibilidad. También van a haber disminución o alteraciones a nivel de lo que es el pabellón auricular posterior, donde prácticamente estaríamos hablando a nivel de lo que es el conducto auditivo, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de alteraciones a ese nivel. Cuando ya hablamos de aquella parálisis que va a afectar prácticamente al núcleo, ¿sí? Entonces, estamos nosotros hablando aquí de lo que es a nivel del tronco del nervio, ¿sí? Vamos a observar de que van a haber problemas. Esto gracias a tumores a nivel de la base del cráneo. ¿Sí? Va problemas que van a venir a través o que van a implicar a lo que es la parte de la meningitis. ¿Sí? Va a estar dado por la presencia también de neurismas, ¿sí? O de cierta manera a través de traumatismos. Otra, otra de las causas que podemos observar es aquella que se va a dar a través del nervio recurrente. Entonces, va a venir una, un, un aneurisma prácticamente a nivel del subclavio, ¿sí? A nivel de la arteria subclavia, y esta va a provocar alteraciones ahí, y no va a haber ese aneurisma, llega a provocar una compresión, ¿sí? A nivel de lo que es la parálisis nuclear, esta puede ser de manera unilateral o puede ser de manera
bilateral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la parte de la parálisis supranuclear, entonces acá lo que vamos a poder observar prácticamente es que va a haber presencia de lo que es un reflujo nasal. Cuando el paciente le pedimos o que realice una tos, esta va a ser bastante débil, ¿sí? No va a poder hacer pasar, no va a poder deglutir el paciente, sino que va a haber una, ah, como una sensación de ahogo, ¿sí? Entonces, también vamos a poder ver de que a nivel de lo que es la úvula, ¿sí? La úvula, de cierta manera, cuando nosotros de alguna forma le pedimos al paciente que diga una palabra y vamos a observar, entonces, esta úvula ya prácticamente va a tener una agitación. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Va a haber un reflujo nauseoso? Sí, el reflujo nauseoso, sobre todo porque el paciente ya va a tener, va a estar exacerbada la parte del el velo palatino, ¿sí? Entonces, de cierta manera, va a haber molestias a nivel de la úvula, va a haber esa sensación de movimiento y lo que va a provocar al paciente que quiera tener o que presente náuseas. ¿Sí? Dentro de las causas de la parálisis supranuclear, ¿sí? A través de las lesiones unilaterales, generalmente no van a llegar a causar un déficit o lo hacen de manera muy rara, ¿sí? Esto porque eh, a nivel de lo que es el control supranuclear, hablando del nervio vago, ¿sí? Entonces la parte motora, ¿sí? Es de manera bilateral. Cuando hay una lesión a nivel supra, entonces va a afectar a la parte superior o por encima del núcleo y esto va a afectar solamente, puede ser unilateral, mientras que a nivel del otro núcleo va a haber la función va a estar intacta. Bien. El 11º par, qué alteraciones nosotros podemos observar aquí? ¿Sí? Igual, van a existir de la misma manera que en el anterior nervio, ¿sí? En la parte del núcleo del nervio espinal o del nervio del accesorio, vamos a poder observar de que se van a dar lesiones por debajo del núcleo, ¿sí? A nivel del núcleo o por encima del núcleo. Entonces, cuando hay lesiones o una parálisis a nivel infranuclear, esta se va a deber sobre todo a las lesiones de la rama externa del nervio, ¿sí? Desde el momento de que el nervio nace por el agujero rasgado posterior hasta la distribución periférica, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se va a ir dando la parálisis. A nivel de la parálisis, bueno, a nivel del cuando hay una parálisis unilateral, ¿sí? Que afecte prácticamente al músculo esternocleidomastoideo, vamos a poder ver de que la cabeza, ¿sí? Generalmente en una posición de reposo, ¿sí? Aparenta estar de manera normal, ¿sí? Pero ¿dónde nos vamos a dar cuenta? Cuando le pedimos al paciente que haga rotaciones, entonces que rote la cabeza hacia el hombro, ¿verdad? No va a haber un buen movimiento, ¿sí? Va a haber una disminución del movimiento de lo que es prácticamente el esternocleidomastoideo
y más bien los músculos accesorios van a tratar de compensar ese movimiento. A la observación, ¿sí? No vamos a poder ver la contracción a nivel del músculo en la zona, ¿sí? Pero sí, de cierta manera, va a haber una flexión del cuello, de la cabeza, que va hacia el lado, que se inclina hacia el lado sano. ¿Sí? Décimo segundo par craneal. ¿Sí? Ahora, a ver, el décimo segundo par craneal. ¿Qué alteraciones generalmente se puede ver acá? ¿Sí? Igual, una parálisis a nivel de lo que es el hipogloso. Eh, de la misma manera, las parálisis a nivel del hipogloso van a ser o infranucleares, ¿sí? O nucleares o supranucleares. Eso quiere decir que las lesiones prácticamente van a estar a nivel del núcleo, por encima, por debajo de su núcleo, ¿sí? También vamos a poder ver de que a nivel de las lesiones nucleares y las que son por debajo, las infranucleares, ¿sí? Hay, de cierta manera, van a, eh, el recorrido que llega a tener esta lesión, ¿sí? Va a ser a nivel periférico por la parte de la base del cráneo, ¿sí? Entonces, va a ser o a nivel de la base del cráneo, que también puede ser a nivel de la parte cervical, ¿sí? Sobre todo a nivel de la región cervical superior. Listen, ¿Sí? disculpe, listen, una de mis compañeras salió de la reunión hace rato porque estaba con una señal mala y está volviendo a entrar. Me dice que por favor le acepte. Ya, pero ahorita no tengo a nadie aquí. Bueno, en sala de espera. Bien, entonces, hasta ahí prácticamente estaríamos hablando de lo que es, se llama Christopher Sibila, tu compañera. No, listen, es Jiménez Miroslava. Ah, bueno, el único que estaba en sala era, digo, es Miroslava. No, no, no está en sala. Buenas tardes, tardes. Un problema le hice. Le cuento el día lunes. Ya, a ver, que íbamos, ya. Miroslava todavía no está en sala de espera, no se está conectando. Ok, bien, entonces, ya, hasta ahí sobre las alteraciones a nivel de lo que son los pares craneales. ¿Sí? Ahora, antes de que nos... Ya. No se olviden colocar sus nombres en la lista, por favor. Igual en la siguiente sesión van a colocar sus nombres. Ya. Bien. Vamos a hablar ahora de algunas alteraciones, ¿sí? A nivel de lo que son eh, la parte de la hipertensión intracraneal. ¿Dónde está?
vamos a hablar de la hipertensión intracraneal y también vamos a hablar de la parte de la hidrocefalia. ¿Ok? De cierta manera, para hablar de lo que es, empezamos con este tema y después vamos para poder hablar después de cierta manera, de algunas patologías que se van a caracterizar a través de los trastornos motores. ¿Sí? Entonces, ya, ok. Ya, vamos a hablar un poco sobre la parte de la hipertensión intracraneal, que de alguna manera, en en algunos textos vamos a encontrar como síndrome hipertensivo endocraneal o hipertensión intracraneal. ¿Sí? Entonces, podemos decir de que llega a ser una de las alteraciones, ¿sí? Que se dan con mayor frecuencia, ¿sí? Sobre todo en aquellas personas que están por encima de los 40 años. ¿Sí? Entonces, llega a ser un síndrome que de alguna manera es parte o es provocado, podríamos decir, por una elevación de la parte de la presión intracraneal. Eso quiere decir que va a tener un aumento de más de alrededor de los 20 milímetros de mercurio. Entonces, esta elevación de de la presión intracraneana a veces, ¿sí? No lleva ningún tipo de síntomas, pero en algunas veces cuando es mayor a 5 minutos, durante más de 5 minutos, eh, esta presión, entonces sí van a tener signos, pero hay todavía eh, personas que no presentan síntomas, ¿sí? Este síndrome, de alguna manera, llega a ser de una etiología variada, viene de distintos factores, pueden haber muchas causas, ¿sí? Y lo más común se va a dar a nivel de las urgencias, a nivel neurológico. Entonces, cuando hay alguna una alteración a nivel de de las arterias, a nivel del cerebro, entonces estas van a provocar compresiones. Cuando hay una lesión, hay una hemorragia a nivel intracraneana, entonces estas también llegan a elevar la parte de la compresión y eso va a producir algunas alteraciones de manera neurológica que pueden ser de manera temporal, ¿sí? O también estas pueden llegar a ser de manera permanente. Entonces, por eso es bastante importante el que nosotros podamos llegar a tener un diagnóstico, digamos, o llamémosle precoz, de lo que es la hipertensión intracraneana. Si de alguna manera las personas llegan a tener o llegan a ser diagnosticadas eh, de manera pronta, entonces se pueden evitar algún tipo de secuelas neurológicas. E incluso esto podría llegar hasta el fallecimiento, hasta la muerte. Entonces,
Como les decía anteriormente, a veces las personas no llegan a tener signos, síntomas de presentar un aumento a nivel de la presión, ¿sí? Cuando llegan a tener un control médico casual, ¿sí? O una revisión médica de manera casual, se va a dar este, este hecho, ¿sí? No es generalmente o no es muy conocido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos a nivel de la presión intracraneal, ¿sí? Este llega a ser una homeostasis entre diversos componentes que se alojan dentro, ay,